Buenas tardes, estudiantes de grado 11. Esta es la explicación de la temática de la primera guía de ciencias sociales del segundo periodo. La evidencia de aprendizaje que vamos a desarrollar es: analizo las consecuencias políticas, económicas y sociales de algunos conflictos geopolíticos desde finales del siglo XX hasta la actualidad a nivel mundial. El tema con el que vamos a empezar a desarrollar esta evidencia son los conflictos y la paz en el mundo. Entonces, inicialmente vamos a definir cuáles son los conflictos o qué son los conflictos. Los conflictos son situaciones en las que dos o más actores no encuentran un modo de resolver sus diferencias. ¿Cómo se clasifican los conflictos? Los conflictos se clasifican de acuerdo a los motivos, a las partes enfrentadas y al número de víctimas. ¿Cuáles son los motivos de un conflicto? Bueno, hay motivos de relación y comunicación, porque hay fuertes emociones negativas, estereotipos o comunicación deficiente entre las partes. Por eso, esos son los motivos que llevan a un conflicto. Hay conflictos que son de motivos de autoridad. ¿Por qué? Porque hay desigualdad, hay falta de oportunidades, hay grupos armados, entonces no hay oportunidades para todos por la presencia de estos grupos armados, por la presencia de desigualdades, por la presencia de faltas de oportunidades. Otro conflicto de motivo es por recursos, por el control de los recursos naturales, por el control y el uso de estos recursos naturales. Otro conflicto de motivo son por identitarios. Los conflictos identitarios se dan por la manipulación y utilización de las diferencias étnicas, religiosas o lingüísticas. Los conflictos que se dan entre las partes enfrentadas pueden ser internacionales o interestatales. Los internacionales o interestatales son los que se dan disputas entre dos o más estados. Y los internos o intraestatales son los que se dan en el interior de cada país, en el interior de cada nación. Y los conflictos que se dan según el número de víctimas pueden ser de tres clases. Los simples, que se consideran conflictos simples cuando las víctimas, cuando los muertos son inferiores a 1000 personas. Se consideran conflictos simples. Se consideran conflictos de bajo interés. Los conflictos de interés son los que tienen más de 1000 víctimas por año y los de bajo interés. Y los conflictos de alto interés son los que superan las 1000 víctimas mortales. Estamos hablando de víctimas mortales por un año. Entonces los conflictos por el número de víctimas se clasifican en simples, de bajo interés y de alto interés. ¿Cierto? ¿Qué provocan los conflictos? Los conflictos provocan guerras y estas guerras pueden ser consideradas necesarias y racionales según el realismo político, que ya lo vamos a explicar más adelante, o pueden ser evitables a través de acuerdos según el idealismo político. ¿Quién regula la guerra o quién evita que estas guerras se den? Son reguladas por el derecho internacional humanitario, que protege a los no combatientes, a las personas que no están dentro del combate, es decir, a los civiles. En los estudios de la guerra y la paz encontramos dos posturas. La primera postura es la del realismo político y la otra postura es la del idealismo político. Entonces vemos que en el realismo político, desde la época de Maquiavelo, quizás mucho antes, la guerra es considerada una actividad racional que permite alcanzar los objetivos políticos por otros medios. Es decir,
que no lo consideran algo absurdo, sino que se dice, si quiere alcanzar el objetivo político, bueno, hay que ir a la guerra. Según el realismo, las sociedades y las políticas están sujetas a unas leyes determinadas por la naturaleza humana. Entonces, según el realismo, la naturaleza humana es que los conflictos o las diferencias entre una nación y otra o entre los integrantes de una nación se resuelven a través de la guerra. Entonces, dice que el ser humano tiene una lucha constante por el poder y por eso es competitivo y egoísta. En cambio, el idealismo político, por su parte, dice que la creencia que las personas tienen una naturaleza esencialmente altruista, dice que las personas somos altruistas y que por eso somos capaces de colaborarnos mutuamente y de llegar a acuerdos. Y considera que el comportamiento dañino se da, ¿por qué? No se da por la naturaleza de las personas, el comportamiento dañino se da porque hay ausencia de las instituciones, o sea, no hay ausencia del Estado, porque el Estado no tiene unas políticas claras y no llega a un acuerdo con la población, no porque la naturaleza de los seres humanos sea la guerra. Entonces, por eso el idealismo político propone a las instituciones internacionales para que promuevan la paz. En este caso, el idealismo político propuso a la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, que es la que regula o la que interviene para que haya una defensa de los derechos humanos a nivel internacional y medie para evitar la guerra. Entonces, quien regula y neutraliza los conflictos es el derecho internacional humanitario, que es un conjunto de normas que tiene por objetivo limitar los efectos de los conflictos armados, proteger a la población civil. Es decir, si la guerra, quienes deben salir a combatir o a frenar cualquier disturbio es la fuerza pública, la policía, los militares, los civiles los ataques contra los civiles deben ser protegidos por el derecho internacional humanitario, que es el que da las reglas esenciales, el que tiene los principios para llegar a un consenso. Hay dos principios que son los que se rescatan, que son, el primero es el principio de la distinción. Este principio dice que las personas puestas fuera de combate y las que no participan directamente en las hostilidades tienen derecho a que se respete su vida. Si hay un conflicto, una guerra, y yo estoy en mi casa, yo no estoy participando, yo no estoy tirando piedra, yo no estoy apuntando mi arma contra nadie, debe respetárseme mi vida, mi integridad física y moral y mis bienes. Y estas personas deben ser en todas circunstancias protegidas y tratadas con humanidad. No porque yo hice esto, yo voy a ser tratado, voy a ser pateado como un perro, tratado como un animal. No. El derecho internacional humanitario dice que debe haber un principio de distinción. Como también debe haber el principio de proporcionalidad. ¿Qué es el principio de proporcionalidad? Pues aquel que prohíbe que los ataques indiscriminados, es decir, que los actores destruyan bienes, lo que estamos haciendo hoy en día, que se están destruyendo bienes que son públicos o que son privados. Eso lo evita, lo dice el principio de la proporcionalidad, que eso no debe ser así, y menos causar la muerte o herir a la población civil de manera accidental. Eso no puede pasar, que la policía o el ejército mate a personas que no están participando en la guerra, población civil, accidentalmente. Por eso todas las acciones militares deben tener en cuenta los daños que pueden causar, es decir, si van a tirar una bomba, si van a tirar un gas, ellos tienen que tener en cuenta si hay presencia de la población civil y evitar eso. Por eso lo ideal es la negociación para resolver todos los conflictos, una resolución pacífica de los conflictos que requiere que se escuche y que haya comunicación de las ideas, que se sienten en una mesa a dialogar, tener la capacidad de analizar, de ser asertivos, sensibles a las necesidades del otro.
Entonces, los conflictos violentos y no violentos pueden ser neutralizados a través de canales de comunicación y mecanismos de concertación. Y de todo esto lo debemos hacer, debe participar toda la sociedad civil y se debe hacer en una forma pacífica, cesar las hostilidades, acabar con el ciclo de violencia que hay y no seguir en lo mismo.